Muy buenas noches a todos, mis amados hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, niños y todos aquellos nuestros amigos, familiares que siempre comparten con nosotros estas meditaciones. Hoy estamos en nuestra celebración de Viernes Evangelístico y hemos estado ya por más de 5 años estudiando la armonía de los evangelios. Y hoy estamos llegando al último tema, que es la ascensión del Señor Jesús resucitado. Y les voy a invitar que por favor me acompañen en la lectura en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, y vamos a leer los últimos 2 versículos que dicen así. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y nosotros también decimos amén, porque creemos a esta escritura. Voy a compartir con ustedes aquí de estos 2 versículos 3 ideas principales que salen allí. La primera es: Jesús retorna a su lugar eterno. La segunda es: Jesús retoma su corona y vuelve a ejercer señorío. Y la tercera idea es: resuena su predicación ahora por boca de sus apóstoles y discípulos. Vamos con la primera acción que se sucede allí. Es que Jesús retorna a su lugar eterno. Jesús es Dios, vino aquí a esta tierra, se hizo como uno de nosotros, completó su obra redentora, la misión por la cual el Señor nuestro Padre, junto con el Espíritu Santo y por supuesto de manera voluntaria Jesús, decidieron que Él viniera aquí. Regresaba pues al Padre, como Él incluso había orado. Nosotros hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando Jesús estaba orando y dijo en el versículo 4 y 5, yo te he glorificado en la tierra, o te he mostrado, te he revelado, te he hecho ver, te he dado a conocer. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso nos estaba declarando esta escritura. Jesús retorna a su lugar eterno. La segunda acción que vemos allí es que Jesús retoma su corona y vuelve a ejercer señorío. Como leímos allí, que Él se estaba sentando a la diestra de Dios. Significa, nuevamente repetimos, la consumación de su obra redentora y ahora su autoridad como Dios allí desde los cielos y su coronación como Rey del universo. Allí nos representa ahora a nosotros, lo sabemos porque lo dice la misma escritura más adelante, nos representa como nuestro sumo gran sacerdote. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 16 se lee: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solamente del cielo viene toda ayuda y todo socorro que nosotros podemos necesitar.
pero Jesús ya está allí. Recordemos que la tarea de un sacerdote, el ministerio básicamente es llegar ante Dios a favor del pueblo, y eso lo está haciendo el Señor Jesucristo. Pero también nos representa como nuestro abogado. En la primera carta del apóstol Juan, nosotros leemos, y todo esto él lo escribió para que creyésemos que Jesús es el Hijo de Dios, y para que tengamos seguridad que nuestros pecados han sido perdonados, y los que estamos cometiendo en la actualidad también, para ellos hay solución. En el capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos, Juan habla así: esto os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ya está Él allí intercediendo por nosotros. Por eso le damos gracias a Dios y nos aseguramos en que Jesús retoma su lugar eterno, en que Jesús retoma su corona y vuelve a ejercer señorío, y allí nos representa como sumo sacerdote y como nuestro abogado. Y la tercera acción es que ahora resuena su predicación, pero ya no por su propia boca, sino por medio de sus apóstoles y por boca de sus discípulos. El Evangelio de Marcos nos presenta al Señor Jesucristo como el siervo de Dios que vino a entregar su vida por nosotros. Y cierra aquí este Evangelio recordándonos de que el siervo de Dios obra todavía. Él desempeñó un ministerio terrenal, pero ahora sigue allí, desde el cielo, dirigiendo todo lo que Él ha querido establecer. Obra en nosotros, como lo dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Sí ve? Está obrando en nosotros, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, obra en nosotros. Obra también con nosotros, como lo leímos allí en el versículo 20 de Marcos, que los discípulos y los apóstoles, ellos salieron a predicar como el Señor les había mandado, y Él estaba, por supuesto, allí. Y también ahora obra por nosotros, a nuestro favor. En la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, nosotros leemos: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Allí está el Señor desde los cielos, entonces, obrando todavía en nosotros, por nosotros y con nosotros. Los milagros en aquel tiempo acompañaron la predicación de los discípulos, confirmando a la gente que los mensajeros estaban diciendo la verdad, que Dios respaldaba aquel mensaje, el Evangelio, y se establecía su iglesia, y aún lo sigue haciendo, no necesariamente ya con esa manifestación sobrenatural de milagros por todo lado. Ahora ya tenemos la palabra, y nosotros lo que hacemos es predicar el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de la salvación, y el Señor nos sigue respaldando. Hermanos, seguir a Cristo significa recibir este mismo poder de servicio, básicamente, porque como les dijo a sus apóstoles allí en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8, y recibiréis poder y me seréis
testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder es básicamente para servirle al Señor, no para servirnos a nosotros mismos. Entonces allí, hermanos, esas tres ideas que queremos resaltar de lo del Evangelio de Marcos respecto a la ascensión del Señor Jesús resucitado. Ahora, este mismo anuncio de la ascensión del Señor Jesucristo lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el último capítulo también y los últimos versículos. Voy a leer y ustedes por favor me acompañan. Lucas 24 desde el versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y también nosotros decimos allí amén porque creemos a esta escritura, que sucedió así. Entonces, de manera similar, voy a compartir con ustedes tres ideas sobresalientes en estos 4 versículos. Tienen mucha relación y prácticamente es lo mismo, pero lo vamos a decir de 3 maneras aquí también en este evangelio. La primera es que Jesús resucitado imparte bendición a los suyos. La segunda es que Jesús resucitado ingresa al trono celestial para ejercer dominio sobre su creación. Y la tercera es que Jesús resucitado inicia una nueva era estableciendo su iglesia. La primera, vemos allí que los bendijo, alzó sus manos al cielo e impartió bendición. Ver partir a Jesús para los apóstoles y discípulos era un motivo de tristeza. Ya se lo habían expresado incluso antes de morir, pero ellos seguían como con esa nostalgia de que quedarían solos o vacíos. Pero Él mantendría su promesa de estar con ellos ahora a través del Espíritu Santo. Y este mismo Jesús que estuvo allí, que vivió con los discípulos, con los apóstoles, con la iglesia primitiva, que murió y resucitó de entre los muertos, nos ama ahora a nosotros y ha prometido estar con nosotros siempre, porque Él lo había dicho en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículos 15 en adelante, donde podemos leer y recordar lo que el Señor dijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué mandamiento en última instancia les estaba dando allí? Que salieran por toda el mundo y predicaran su evangelio. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa era la expectativa grande y se iba a cumplir pronto, en pocos días. El Señor allí los estaba preparando y les estaba ratificando las promesas que le había dado en su ministerio terrenal. Nosotros podemos conocerle mucho más a Él también, ahora mediante el estudio de estas escrituras, de su libro sagrado, mediante la oración donde tenemos con Él comunión, intimidad, y principalmente por permitir que el Espíritu Santo ministre a nuestras vidas y nos ayude a ser como Él. Es decir, que el Espíritu Santo haga una obra grande en nosotros y nos transforme al carácter de Jesús. Hay bendición abundante en Jesucristo. Allí les impartió bendición. A nosotros nos dejó escrito en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 nomás vamos a citar, donde Pablo escribe:
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Desde allá el Señor sigue impartiendo bendición. Nos escogió a nosotros y no nos ha dejado vacíos, no nos ha dejado solos. Nos ha dado su Santo Espíritu, pero también nos ha dado todo el bien que necesitamos aquí en la tierra para poderlo representar a Él. Decíamos que la segunda idea y la segunda acción que vemos allí es que el Señor Jesús resucitado ingresa al trono celestial, como lo mencionábamos con Marcos también, ahora para ejercer también dominio sobre toda su creación. Volvemos a reiterar, hermanos, y excúsenme que sea de esta manera, porque no se nos puede pasar por alto y tomarlo a la ligera. El Señor Jesús está allí en los cielos ejerciendo autoridad. La obra redentora suya de salvación ya estaba consumada. Y ahora Él está sentado a la diestra de Dios, es decir, en el mismo trono de el Dios sobre toda la creación y sobre todo el universo, donde Él posee toda autoridad. Allí en el cielo y ahora aquí en la tierra, porque en el cielo es donde se toman finalmente todas las decisiones para que las cosas se sucedan aquí en la tierra. En el Evangelio de Mateo ya lo habíamos leído también en los últimos versículos. Jesús resucitado les dijo a sus discípulos, les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y predicad. ¿Para qué? Para que todo el mundo conozca que Jesús es Dios y que Él tiene dominio desde allí, desde los cielos, y nos envía su bendición. En Apocalipsis 11, por ejemplo, versículo 15, mejor, nosotros leemos: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, eso no se ha manifestado de manera absoluta, pero Él ya allí tiene control. Cuando dice de los reinos, quiere decir de los gobiernos, de las naciones. Todos los hombres, aparentemente para este tiempo, están haciendo lo que, perdónenme la expresión, lo que se les venga en gana. No, eso es porque Dios, el Señor, lo permite. Tendrá sus buenos propósitos. A veces nosotros no entendemos todo eso, pero debemos creer que Él tiene control de todo. Entonces hasta allí ese segundo punto, que es que Él ingresó al trono celestial para ejercer dominio desde allí. Y el tercer y último punto es que el Señor resucitado inicia una nueva era aquí en la tierra, pero ahora estableciendo su iglesia. ¡Aleluya! Estableciéndonos a nosotros. No como reyes, como algunos pueden predicar, o como señores, donde vamos a hacer todo lo que querramos. No, es hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Cuando Jesús volvió al cielo, su presencia física se apartó de sus discípulos, como leemos en el capítulo 1 de Hechos y versículo 9. Y habiéndoles hablado estas cosas, dice la Escritura, ellos alzando los ojos vieron que Jesús fue levantado al cielo. Y allí unos ángeles les dijeron: así como Él fue levantado, Él volverá. Entonces ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo que ya llegó para consolarnos a nosotros y para darle poder a su iglesia, para esparcir las buenas nuevas, el evangelio de nuestra salvación. Eso lo leemos también en el libro de los Hechos, allí en el capítulo 2, donde dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos. ¿Quiénes? Los apóstoles, los discípulos más cercanos de Él. Se habla de que aproximadamente el número de 120, y de pronto llegó el Espíritu Santo y se posó sobre ellos, y ellos empezaron a alabar, a exaltar a Dios y a predicar el evangelio. Y de ahí en adelante ese precioso libro que hemos estado estudiando nos dice cómo se estableció la iglesia primitiva, cómo se fue extendiendo el reino de los cielos y el evangelio fue transformado
transformando las vidas de las personas. Aquí el Evangelio de Lucas describe a Jesús como el ejemplo perfecto de una vida que es conforme al plan de Dios. Allí, por ejemplo, como niño, se nos dice que él fue obediente a sus padres. Como niño aún de 12 años, también asombró a los líderes religiosos en el templo y declaró que él debía estar en los negocios de su padre. Y esto de los negocios es la administración del mundo, como es que él debía rescatar a las almas, debía quitarle el dominio a Satanás. Y por eso tuvo que pagar un precio. Como adulto sirvió a Dios y también sirvió a las gentes, trayéndoles básicamente la predicación del Evangelio, trayéndoles también sanidad, trayéndoles provisión física. Y finalmente sufrió aún sin quejarse, sino solamente diciendo: hágase tu voluntad. El Señor es el mejor ejemplo de servicio y de una vida que le agrade a Dios. Ese ejemplo lo debemos seguir nosotros como creyentes, que debemos vivir de acuerdo al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. También debemos obedecer, por supuesto, al Señor Jesucristo en cada detalle. Nuestra preocupación también por seguir restaurando a las personas, edificando la iglesia, trayéndoles palabras de esperanza, de consuelo, de fortaleza y restaurando las almas para que tengan la salvación del Señor como la hemos tenido nosotros, a los que el Señor ha tenido como escogidos y que todavía no han salido a la luz, nosotros, a ellos, a usted quizá amigo, hermano, que todavía no tiene esa seguridad. Para ustedes esta predicación, que crea que el Señor Jesucristo vive y que está allí en el cielo, pero que todavía aquí, por medio de su iglesia, Él está queriendo mostrar su reino. El libro de los Hechos es un segundo volumen que escribió Lucas y que nos narra cómo se estableció a ese grupo de llamados del Señor Jesucristo para que siguieran llevando las buenas nuevas de salvación. Pero eso ocurrió después que el Señor fue resucitado y fue llevado al cielo. Y todo esto es lo que hemos meditado, hermanos. Vamos a concluir y comparto con ustedes 3 aplicaciones. La primera: Jesús, siendo Dios, estuvo aquí en la tierra, viviendo con una naturaleza humana, pero Él es el Dios eterno, único y verdadero, y a Él le debemos nuestra adoración. Por eso leímos en estos últimos versículos que los discípulos regresaron a Jerusalén, estaban adorando en el mismo templo donde ellos habían estado practicando religión, pero ahora ya lo hacían para el Señor Jesucristo y alababan su nombre. La segunda conclusión es que el Señor Jesucristo, como una de las personas de la Trinidad, Él es Rey eternamente y para siempre, porque así lo dice la Escritura. Solamente que tomó un lapso de 33 años y medio aproximadamente para venir a anunciar el reino. Él vino a librar aquí una lucha. Tuvo una confrontación contra Satanás para quitarle el dominio de las almas, porque la gente estaba siempre atemorizada de la muerte y de la perdición eterna. Ahora hay palabras de esperanza y palabras de vida, porque ya el Señor nos quiere llevar a su reino. Él inauguró el reino de los cielos, pero Él regresará y lo establecerá para siempre. Por ahora Él está buscando que la gente se rinda a Él y que el reino de Dios se establezca en el corazón y en la vida individual, aún en las familias y en los hogares. Él, habiendo ido a la muerte y vencido sobre todos sus enemigos, es Rey de reyes y Señor de señores, y toda rodilla se doblará delante de Él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y la tercera conclusión: el Señor sigue predicando su reino entre las gentes y lo hace ahora por medio de sus
súbditos nosotros, sus escogidos nosotros, la iglesia del Señor que Él compró nosotros y la compró a precio de su propia sangre. Somos ahora embajadores del reino de los cielos, llevando el ministerio de la reconciliación. Amén, aleluya. Como creyentes, como cristianos, como iglesia del Señor, tenemos el llamado a ser servidores de Cristo como lo fue Él, porque Él dijo que no venía a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos, entre ellos usted y yo, hermano. Le damos gloria a Dios por su buena voluntad y su gran obra redentora. Aleluya. Oremos, por favor, acompáñenme. Padre Celestial, te damos siempre gracias por esta tu palabra, por este tu evangelio. Gracias te doy, Señor precioso, por estos más de 5 años en que junto con este grupo de líderes que tú has establecido allí en la iglesia, en tu pequeña manada, hemos estado meditando en estos 4 evangelios. Ha sido un viaje hermoso, precioso, donde hemos mirado la Escritura, hemos reflexionado y hemos tomado de todo ello que nos dará allí tu palabra. Son palabras tuyas que, como tú mismo dijiste, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Tú nos vienes edificando, nos vienes transformando y nos vienes usando con muchas personas y en medio de nuestras familias. Por favor, Señor, oramos y rogamos y ponemos a todas estas personas que puedan escuchar esta predicación para que ellos crean en tu palabra, se acerquen a ti y se rindan a tu reino, a tu gobierno, para gloria y honra de tu santo nombre, en el precioso nombre de Jesús. Sea el bien tuyo sobre nosotros y sobre todos aquellos que hoy se reúnen con tu iglesia. A ti te damos todo el honor, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuyo es el reino por los siglos de los siglos, y el pueblo de Dios puede decir amén y amén.